Bueno, muchachos, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Profe, muy buenas noches. Un cordial saludo desde Bogotá. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Henry. ¿Cómo va todo por allá en esa nevera? Bien, gracias a Dios. Ayer llovió fuertemente, hoy más bien estuvo como, como seco. Igual frío. Bueno, aquí en Santander sí estamos bastante opacados por la lluvia, pero bien. Bueno, ahorita estoy en el Socorro Santander, en mi casita, entonces aquí también ha llovido, pero lo que fue de Bucaramanga en estos días ha estado bastante de mucha lluvia, ha habido inundaciones. Bucaramanga, ciertas partes se inundaron, ha habido muchas emergencias. Y andamos con un pico respiratorio bastante fuerte en la parte hospitalaria también por acá, entonces estamos como colapsaditos por la parte del invierno por este lado, muchos de muchas cosas, pero bueno, confiando en Dios todo va mejorando. Entonces, muchachos, para todos, muy buenas noches. Vamos a iniciar esta clase. Veo solo 14 personas conectadas por ahora. Bueno, en el transcurso de la clase se irán conectando. Entonces, veamos esta clase número 5, que es respiraciones torácicas y manejo de la vía respiratoria. La clase pasada manejamos la vía aérea, que fue una clase muy buena, fue una clase bastante productiva, aprendimos mucho de muchas cosas. Hoy vamos a hablar de esa parte B. Acuérdense que es XAB. Hoy vamos a hablar de la B, que es la parte respiratoria, de ciertas cosas, ciertos términos y sobre todo la evaluación de lo que conlleva a la evaluación y manejo prehospitalario de la parte torácica, la reja torácica y muchas otras cosas. Entonces, muchachos, vamos a darle inicio a esta importantísima clase. Acuérdense que a mí me gusta que sean participativos, que hablemos, que interactuemos. Esto es de constante interacción, no solo que yo hable, sino que pues preguntas o cualquier tipo de interacción, conocimiento que tengan, vamos a exponerlo. Entonces, muchachos, los objetivos de la clase del día de hoy es tratar de que entendamos una evolución, un manejo eficiente de la vía respiratoria en cuanto a la parte torácica. Estamos hablando, después de que hablamos de respiración, hablamos de los pulmones. Entonces, eh, la idea es que intentemos aprender a evaluar esa parte respiratoria, que identifiquemos esos tipos de lesiones torácicas graves que pueden complicar el estado ventilatorio o el estado respiratorio de un paciente, y que pues aprendamos a darle como ese protocolo de manejo inicial prehospitalario a este tipo de lesiones que conllevan, junto con la parte de exsanguinación y hemorragias, junto con la parte neurológica, manejo de la vía aérea del paciente, y la parte torácica o la parte de manejo respiratorio o ventilatorio del paciente, que son como esos tres pilares fundamentales que conllevan a pérdida de vidas humanas directas. Entonces, para darle inicio a esta clase, yo les hago una pregunta. Los que la conozcan me la pueden responder y los que no, pues no pasa nada, muchachos, aquí estamos es para aprender. Quiero preguntarles, muchachos, si ustedes saben o tienen conocimiento de cuántos son las respiraciones por minuto que tiene que tener una persona adulta normalmente. ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Cuántas De respiraciones por 12 a minuto 20, normalmente? 12 a 20. 6. Dice el compañero de 12 a 20. ¿Quién más quiere De responder? 12 a 20. De 12 a 20 dice el compañero. Muy bien. De, ¿Quién más? Flor, te escuchamos. Bueno, entonces, muchachos, las respiraciones en adultos, en un adulto, generalmente es entre 15 a 20 respiraciones por minuto, ¿cierto? Estando en un estado de reposo, ¿no? O sea, una respiración normal. Digamos, como cuando vamos al médico y el médico o el enfermero empieza a tomar signos vitales y uno está simplemente evaluando sin decirle al paciente cómo respire, más o menos cuántas ventilaciones en un minuto está haciendo, ¿cierto? Entonces se supone que debe ser entre 15 y 20 respiraciones por minuto, aunque personas atletas de élite manejan una respiración mucho más baja. No quiere decir que tengan una bradipnea, sino que simplemente manejan una respiración mucho más baja porque el control respiratorio y la expansión torácica en ellos es diferente, ¿cierto? También recordemos, muchachos, que en niños de 1 a 5 años la respiración normal en reposo es de 35 respiraciones por minuto, ¿cierto? Y recordemos que en los bebés neonatales, que un neonatal se considera de 0 a 11 meses,
¿cierto? Generalmente son 40 respiraciones por minuto. Los bebés tienen una expansión torácica mucho más eh, que los neonatos de una parte más respiratoria mucho más rápida. Y los recién nacidos o neonatos extremos, 60 respiraciones por minuto. Entonces, para que tengamos en cuenta esos valores, porque es muy importante que este tipo de valores los tengamos encasillados muy bien en nuestra mente. Entonces, en un adulto entre 15 y 20 respiraciones y vamos a hacer una evaluación constante de este tipo de situaciones para que pues tengamos como el conocimiento fresco de este tipo de situaciones. Entonces, muchachos, cuando ya hemos hecho la evaluación primaria, el X, A, B, C, D, vamos en el paso B, ¿cierto? Que en el paso B siempre va a ser la parte respiratoria del paciente, ¿cierto? Entonces, ya hemos asegurado la vía aérea del paciente, ya hemos controlado las hemorragias, ¿cierto? Ahora el siguiente paso crítico es evaluar la parte respiratoria, ¿cierto? Y diferenciar esa vía respiratoria. Quiero que tengan algo muy claro. Una cosa es la parte de ventilación, o sea, asegurar vía aérea, y otra parte muy diferente es la reja torácica o expansión o la parte respiratoria. ¿Cierto? Porque yo puedo tener una buena ventilación, es decir, tengo la vía aérea permeable, pero tengo un colapso pulmonar. Entonces, si hay un colapso pulmonar, a pesar de que la vía aérea esté abierta, quizá no va a haber una correcta ventilación de ese paciente. Para que tengamos la diferenciación entre este tipo de las dos cosas. Y algo muy importante para tener en cuenta, la falla ventilatoria es una parte muy crítica en la estabilización de un paciente. Si tengo una falla ventilatoria en el paciente, la baja de las constantes vitales y el riesgo de paro cardiorrespiratorio es extremadamente alto, ¿sí? Entonces, a pesar de que es la tercera parte que yo estoy evaluando, recuerden que en el X, A, B, C, D, E, esto es un análisis rápido, una actuación rápida de nosotros como APHs hablando, y sobre todo que en el momento en el que yo actúe, esta interacción de evaluación del paciente la hagamos de manera constante. La cinemática del trauma habla de la valoración cefalocaudal rápida del paciente, y en el XABCD esta parte ventilatoria ocupa el tercer puesto y también es un alto índice de mortalidad en pacientes, ¿cierto? No tenemos hemorragias, tenemos una vía ventilatoria permeable, pero tenemos un trauma de tórax que llevamos para allá a evidenciar este tipo de situaciones. Entonces, es un alto impacto en cuestiones de valoración del paciente. Lo otro que quiero que tengamos en cuenta es que en la parte de traumatología o de atención prehospitalaria hablando, el trauma de tórax cerrado o abierto, independientemente del tipo de situación, es un alto índice de que ustedes se lo van a encontrar muy frecuentemente, porque en los impactos frontales, sobre todo en motociclistas y sobre todo en conductores de vehículos, el impacto torácico es muy común, y la evaluación primaria en cuanto a lesiones torácicas es muy importante que lo tengamos en cuenta como atención prehospitalaria. ¿Listo? Preguntas, muchachos, los que ya han trabajado en la parte hospitalaria, ¿han tenido situaciones en las que se han encontrado con accidentes de tránsito o evaluación por trauma en tórax? Hablemos solo de la parte torácica, no hablemos de la parte abdominal. Estamos de toras que nos quieran compartir algún tipo de experiencia en este tipo de cosas, los escuchamos, muchachos. Si alguien me quiere compartir algún tipo de situación que se le haya presentado en este tipo de situaciones o han evidenciado un trauma de tórax, es el momento para que nos lo digan. Henry, cuéntenos. Profe, nosotros aquí tenemos alta respuesta. En primer lugar, lo que usted dice, accidentes vehiculares, en donde las personas así llevan el cinturón de seguridad, impactan contra el mismo cinturón, rompen reja costal o se van contra el airbag y tienen problemas respiratorios al momento de abordarlo, ¿no? Sí. Los otros casos que nosotros evidenciamos aquí mucho en problemas de tórax y con heridas abiertas es en atracos en donde hay lesiones por punción a nivel torácico, ya sea anterior o posterior, o heridas de bala, ¿no? Entonces, sí se encuentra mucho en muchos de esos casos en donde, pues, digamos, uno aquí detecta y transporta rápidamente. Incluso la misma policía no espera ambulancia, sino encuentra lesionados cuando hay evidencia de que fue atraco o lesiones personales y lo llevan corriendo al hospital más cercano, ¿sí? Esos dos Correcto. casos son los que evidenciamos, profe.
Listo, Henry, muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir algún tipo de experiencia que haya tenido con trauma de tórax? Como decía Henry ahorita, la parte de objetos cortopunzantes también se considera un trauma de tórax. Ya vamos a ver la parte de, pues, de la afectación, pero sí es muy importante esto. Henry tocó un tema muy importante que les iba a comentar precisamente, y es los accidentes de tránsito en vehículos. Generalmente el cinturón de seguridad va a prevenir muchísimo en cuanto al accidente como tal, pero el mismo cinturón de seguridad muchas veces fractura clavícula o hace presión, tanta presión en el pecho que generalmente fractura o hay algún tipo de lesión cutánea con abertura por el cinturón de seguridad. No quiere decir que el cinturón de seguridad no sirve. Recuerde que es un método de prevención en cuanto a un impacto que me va a ayudar muchísimo a evitar lesiones mucho más graves, pero el mismo cinturón de seguridad también lesiona a pacientes en este tipo de situaciones. Wilmer nos iba a hablar, por ahí vi que levantó la mano Wilmer. Buenas noches, nos ibas a decir algo. Profe, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Pues nosotros los casos más ocurrentes que son traumas en trauma anterior, en tórax anterior y trauma en tórax posterior, pero que son causados por riña, que hay nemo y hemotórax, que se los direcciona de aquí el primer nivel a un tercer nivel, pues para el paso siguiente, que es la Estabilización. Muy eh, bien. Exacto, Wilmer. Sí, es muy común y créanme que esta parte torácica por heridas cortopunzantes, heridas de bala, por cualquier común de lo que tenemos nosotros nos encontramos, así como los traumas craneoencefálicos son muy comunes, el tórax en una motocicleta va expuesto, ¿cierto? Si no lleva quizá una chaqueta de protección con incrustaciones de aluminio o de fibra de carbono, en los trajes o chaquetas de motocicleta, pues generalmente la mayoría de las personas solamente usan un saco, una chaquetica normal, y el trauma de tórax corresponde a una de las causas más directas en muerte por accidente de tránsito en motociclistas y en vehículos en accidentes de tránsito frontales. Ese golpe con el pecho también es un alto índice en este tipo de situaciones. Por eso es muy importante que hoy en esta clase ustedes tengan muy en cuenta y se empapen de esta información. Leonardo, buenas noches, nos ibas a decir algo. Buenas noches, profe. Quería Buenas compartir noches. también una experiencia que me tocó visualizar y estar ahí pues latente porque fui uno de los que recogí a los pacientes. Un accidente bastante trágico, involucrado un niño de 3 años, en el cual una mula realmente, pues un vehículo articulado, no sé por dónde le pasó, pero le pasó por encima. Pues, o sea, el niño no sufrió estallamiento ni nada, pero sufrió internamente bastante, en el cual uno de los diagnósticos o los médicos fue un trauma de tórax, eh, y me tocó ver es más, hasta el médico rural fue el que lo entubó, le puso un tubo a tórax. No, le puso un tubo a tórax. Desgraciadamente, pues el niño tuvo múltiples lesiones a nivel interno y falleció más adelante, pero fue un primer diagnóstico que le hicieron al bebé de un trauma cerrado de tórax. Cerrado de tórax. Sí, complicado, y más aún en un bebé. Es mucho más complicado en este aspecto y los medios invasivos para la inserción de los tubos torácicos. eh, para drenar son mucho más delicados en bebés. Es un procedimiento bastante serio, los he visto, nos ha tocado practicarlos, pero en bebés es bastante complicado. Ya en un adulto, pues digamos, cuando hay que hacer una toracotomía o una inserción de tubo torácico de emergencia, pues quizá en un adulto se hace hasta sin anestesia, pero cuando es de emergencia, ¿no? Pues es un poco más fácil, digámoslo así, pero en un bebé es un procedimiento Sí, bastante complicado, muy claro, complicado. eso es más, doctor, pues prácticamente ahí quedamos como atónitos todos porque Ujú. fue en un corregimiento y el médico veterano pues de ahí del pueblo no, es más, no se, ni se atrevió pues a hacerle
el procedimiento invasivo del tubo a toras al bebé. Y Sí. llegó ese médico rural que tenía pues un tiempito ahí, tenía como 4 o 5 meses de estar ahí. Y ese muchacho sí llegó y prácticamente le hizo el procedimiento adecuado. Pues como te digo, Claro, lastimosamente pues ya fueron sí. más lesiones en las cuales condujo a la muerte del bebé, pero duro esa situación. Sí, bastante complicado. Gracias, Leonardo, por compartirlo. Sí, es un procedimiento que hay que hacer para descolapsar el pulmón y poder dar un intercambio gaseoso completo, que era precisamente lo que les quería hablar en este momento de la fisiología de la respiración. Esos tres pilares fundamentales en el pulmón. El primero, la entrada de aire. Y siempre la entrada de aire, obviamente, nosotros lo hacemos por boca o por nariz, generalmente es por nariz, y esa entrada de aire debe tener una entrada libre, por eso la ventilación en cuanto a la apertura es importante para que la entrada de aire se haga constantemente. Es cierto que a través del árbol traqueoral, traqueobronquial, perdón, no se haga una obstrucción o no haya una obstrucción, lo que hablamos la clase pasada, sacar sangre, sacar objetos, para que la entrada del aire sea productiva y en el momento de la entrada de aire haya una expansión pulmonar, que la integridad de esa pared torácica y del espacio pleural se abra completamente, esos alveolos pulmonares se abran completamente, se llenen de aire para que haya ese intercambio gaseoso, ¿cierto? Y el oxígeno por medio de la respiración y la sangre llegue a todo el cuerpo, ¿cierto? Por un intercambio gaseoso completo. Esa fisiología de la respiración, esos tres pilares fundamentales, es lo que yo tengo que ser observador y ser muy perceptivo en cuanto a la fisiología del trauma en el paciente, que haya una correcta entrada de aire, que la expansión pulmonar sea correcta, ¿cierto? Para que el intercambio gaseoso me diga que la saturación de oxígeno del paciente está arriba de 96%, o sea que tengo un paciente con una ventilación pulmonar perfecta, una saturación de oxígeno de 96% para arriba es perfecta para cualquier paciente, ¿cierto? Pero pues es importante que entendamos que la entrada de aire, la expansión pulmonar y el intercambio gaseoso son los tres pilares fundamentales para que la respiración se realice, se haga y se dé efectivamente y adecuadamente en todo lo que tiene que ver con la valoración del paciente, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que observar es que hayan esas tres, ¿cierto? Ya después, cuando vamos a ser mucho más objetivos en cuanto a la valoración del paciente, porque detecte que el paciente tiene un trauma, entonces vienen esta parte de valoraciones que yo como APH tengo que tener en cuenta. El primero, la frecuencia, que ya hablamos que la frecuencia respiratoria de una persona adulta normal es entre 15 y 20 respiraciones por minuto, ¿cierto? 12, digamos 12 a 15, si el paciente no sabemos si es un atleta o no es un atleta, pero generalmente 12 a 20 respiraciones por minuto decimos que es una respiración normal, ¿cierto? Entonces, si yo detecto que el paciente tiene una respiración taquipneica, ¿alguien me puede, sabe qué es taquipnea? ¿Quién me puede decir qué es taquipnea, muchachos? De pronto, si lo conocen o ya les doy el concepto. ¿Se refiere, profe, de pronto a respiraciones muy rápidas y superficiales? Exactamente, gracias Henry. La taquipnea es esas respiraciones que el paciente uno lo detecta que está taquipneico. Uno dice taquipnea del paciente es que el paciente está respirando de una manera mucho más rápida, o sea, quiere decir que ya pasó de 20 a 30 respiraciones por minuto y son respiraciones poco profundas, ¿sí? Son respiraciones poco espontáneas, ¿cierto? O superficiales, es decir, en términos se considera como que una persona supera el límite de respiraciones y esas respiraciones no son profundas, ¿cierto? Entonces, o normales para su edad, y esto quiere decir que la taquipnea es una respiración que no me está dando un soporte ventilatorio completo. ¿Listo? César, buenas noches, levantaste la mano. Buenas noches, profe. Pues estaba acá investigando. Dice que son 12 a 20 respiraciones por minuto, la taquinea, Uh-huh. la No, normal. las Y respiraciones más de normales. 20, la normal, sí, la normal de 12 a 20 respiraciones por minuto y con taquinea sería más de 20 respiraciones por minuto. Exactamente, una persona taquipnéica quiere decir que después de 20 respiraciones hacia arriba ya está empezando a respirar de una manera mucho más rápida, quiere decir que está taquipnéico. Entonces, taquipnéico, el paciente respira mucho más rápido, ¿sí? Y el paciente no me está respirando haciendo la ventilación de expansión torácica completa, ¿cierto? Ahora, bradipneo, si taquipnea es rápido, bradipnea es lento. ¿Qué quiere decir? Que el paciente bradipnéico me está recibiendo menos de 12 respiraciones, ¿cierto? De 15, bueno, menos de 12, manejemos de 12 respiraciones, menos de 12 respiraciones, o sea que el paciente me está haciendo respiraciones lentas y ausentes en tiempo. Eso se llama bradipnea, ¿cierto?
Entonces, para que tengamos en cuenta los conceptos y ustedes ya como APHs de empezar a manejar conceptos, no decir, el paciente está respirando rápido, o el paciente está respirando lento, no, el paciente está taquipnéico o está bradipnéico. Son conceptos que ustedes como APHs, muchachos, tienen que empezar a manejar, ¿cierto? Al momento de entregar un paciente. Llega un paciente con saturación de 74%, con una taquipnea de 37 respiraciones por minuto. Uf, van a mirar, este man, ¿qué? Me está entregando un paciente correctamente. Eso es lo que nos profesionaliza a nosotros como APH, muchachos. La terminología también es muy importante que la tengamos en cuenta. Entonces, por eso les profundizo. Taquipnea, respiración rápida y poco profunda. Bradipnea, respiración muy lenta. ¿Listo? Segundo, ritmo y simetría. Observamos que la expansión bilateral es uniforme del tórax. ¿Qué quiere decir esto? Ritmo, la respiración es constante. 20 respiraciones por minuto, constante. Simetría, que los dos pulmones se estén expandiendo y contrayendo al mismo tiempo. No que un solo pulmón se expande y el otro se mantiene quieto. Ahí no hay simetría en la respiración. Y ya vamos a ver por qué es que se da este tipo de situaciones. Pero yo estoy observando, acá estamos hablando de evaluación clínica, muchachos. Estoy observando paciente taquipnéico o paciente bradipnéico. No tiene un ritmo constante o sí tiene un ritmo normal. Y la simetría es correcta en las dos cavidades pulmonares, izquierda y derecha. Pulmón izquierdo colapsado, pulmón derecho con expansión simétrica y con ritmo. Esto es muy importante también tenerlo muy en cuenta, muchachos. Pasamos a otra parte que también es muy importante observarlo y es el esfuerzo respiratorio. Entonces, ¿cómo observo yo un esfuerzo respiratorio? En el ruido del paciente también puedo mirar el ruido del paciente y también en la parte de la parte perfuncional del cuerpo, ¿cierto? El esfuerzo, el paciente está haciendo un esfuerzo porque le duele, porque al movimiento o porque se observa una deformidad en la caja torácica del paciente. Entonces hablamos de frecuencia, de ritmo y simetría y de esfuerzo respiratorio. Pero también nosotros como APHs, no es que carguemos el fonendoscopio o el estetoscopio ahí de lujo, porque no solo lo puede utilizar un médico, nosotros también podemos auscultar un paciente, ¿cierto? Entonces ponemos nuestro fonendoscopio y verificamos qué ruidos respiratorios estoy encontrando en el paciente. Puedo encontrar ruidos sibilantes, que usted pone el fonendoscopio en el pecho del paciente y escucha un... Eso es un ruido sibilante. También puedo escuchar ruidos crepitantes, que es como cuando usted está arrugando un papel, y esos ruidos crepitantes se escuchan también en toda la parte torácica. O también puedo escuchar ruidos acuáticos o acúticos, que son ruidos como si estuviera pasando un flujo de agua constante por la parte del pulmón del paciente, pecho del paciente. Son quizá algunos tipos de ruidos que yo puedo escuchar o ausencia completa de ruido respiratorio en uno de los dos pulmones. Muchachos, importantísimo que en la evaluación clínica ustedes sean muy constantes, muy conscientes de esto que estamos hablando acá en el momento, porque esto es evaluación clínica del paciente. Acuérdense que nosotros como APHs tenemos que ser rápidos en nuestra evaluación, tenemos que ser muy profesionales en nuestra evaluación y sobre todo, muchachos, y vuelvo y les repito, apréndanse la parte de conceptos en este tipo de situaciones, porque ese léxico ayuda muchísimo para que nosotros como APH seamos muy profesionales, ¿cierto? Yo sé que son muchos conceptos, son mucha terminología en cuanto a situaciones, pero en la parte de APH son quizá mucho más concretos en este tipo de situaciones y nos va a ayudar muchísimo tanto en nuestro léxico médico, en nuestro léxico prehospitalario y va a dar un poco más de profesionalismo en la parte de presentación de nuestro paciente. Entonces, muchachos, aquí vamos a ver esos signos de alerta, ¿cierto? Que se me pueden presentar, ¿cierto? En lo que hablamos nosotros de la evaluación. Listo, ya evalué el paciente y se me presentaron unos signos de alerta del paciente. Entonces, ¿qué me puede indicar a mí como una emergencia respiratoria directa en la evaluación del paciente? Disnea extrema, que es la disnea, es la dificultad para una dificultad respiratoria severa y una angustia evidente del paciente. Los pacientes que, Dios mío, estoy ahogando, se está. Ojo que la disnea también se puede dar por la hiperventilación del paciente, ¿cierto? Un paciente asustado, ya le doy paso a Henry, un paciente asustado se me puede hiperventilar y esto lo puedo interpretar yo como una disnea respiratoria, ¿cierto? La hiperventilación del paciente es cuando el paciente empieza a respirar, a jadear muy rápido y esto va a causar una hiperventilación en el paciente y usted va a ver que el paciente va a empezar como a torcerse los dedos, como a tener una cianosis repetitiva. Algo muy importante para este tipo de manejo es que usted respire con el paciente, ya lo hemos dicho en una clase anterior, pero se lo vuelvo a repetir, usted le enseña a respirar al paciente
lento y profundo. Si el paciente no tiene algún tipo de lesión y el paciente está hiperventilado, usted le enseña al paciente a respirar lento y profundo, o una bolsita de papel también me puede ayudar mucho para que el paciente respire y haga las respiraciones mucho más lentas. Esto va a ayudar muchísimo en la parte de la hiperventilación. Pero la disnea extrema es esa falta de dificultad respiratoria severa y hace crear una angustia en el paciente. Usted está viendo que el paciente está haciendo un esfuerzo respiratorio muy grande y el paciente está disneico. Henry, ¿nos ibas a decir algo? Profe, mire que a veces uno llega y en el afán de la emergencia uno no sabe interpretar un paciente combativo, ese paciente que es como grosero, pero usted no lo sabe interpretar y resulta que a veces se debe a lo que usted dice, esa falta de oxígeno lo está haciendo como pelear, como cuando uno se está ahogando, que patalea, chapalea, trata de saltar y uno a veces no interpreta eso en el paciente. Mire que usted bien lo dice y esos pacientes que tienen problemas respiratorios, uno los tiene que interpretar rápido porque se van a deteriorar en poco tiempo y si uno no los transporta rápido, pues uno no tiene los medios para prestarles el soporte. Pues al menos aquí en Bogotá, entonces hay que ser muy agresivo en el sentido de interpretar, verificar las lesiones por trauma y transportar rápidamente. Muchas gracias, profe. Así es, muy buena apreciación, Henry. Mao, cuéntanos. Buenas noches, compañeros, buenas noches, profe. A mí una vez me pasó, estando en la casa, como a las 2 de la mañana, me desperté asustado, podía mandar aire a los pulmones, pero no lo podía devolver. Y mandaba aire y mandaba más aire, y se me llenaron los pulmones y me tocó ponerme a caminar y ya cuando ya se me estaba acabando el oxígeno, ya en los últimos momentos, ya que yo veía que ya como que me iba a caer, la tráquea abrió y pude respirar nuevamente. Eso me pasó solo una vez. Y el médico al otro día fui al médico y no me pudo responder por qué. Generalmente, Mao, eso pasa por apneas. Se vuelven apneas, pueden ser musculares pulmonares o apneas del sueño. Eso generalmente puede suceder. Si no le ha vuelto a suceder, pues gracias a Dios, pero es muy difícil sentirse un ahogado. Yo, créame que he sentido ese tipo de situaciones, a veces por estrés, pero es bastante complicado sentirse uno muy ahogado. Pues. Uno siente que se va a morir. Sí, Ya. sí, esa es la sensación mortem que llaman, pero sí es muy complicado. Bueno, muchachos, seguimos con la segunda. Ya quedó claro lo de disnea, ¿no? Ahora, cianosis. Y aquí es muy importante, muchachos, que nosotros como APHs tengamos la percepción visual de la cianosis. ¿Y qué es la cianosis? Esa coloración diferente que puede ser pálida o azulada o azulosa en el paciente. Y esto conlleva a que, observando yo, puedo ver que el paciente está cianótico, ¿cierto? Falta crítica de oxígeno. ¿Qué tengo que hacer si soy un paciente cianótico? Suplemento oxígeno, lo que aprendimos en la clase pasada de soporte ventilatorio con el BBM o con las máscaras de ventilación o con oxígeno por cánulo nasal, porque eso me va a ayudar a que el paciente en medio de su poca respiración tenga unas bocanadas mucho más grandes de oxígeno y ayude a bajar la cianosis, o si tengo que intervenir de una manera diferente y más agresiva para la respiración del paciente. Entonces, cianosis es simplemente esa decoloración pálida o azulada en el paciente que estoy viendo que me está poniendo los labios morados, el llenado capilar es muy nulo, no está respirando el paciente o simplemente la respiración es muy corta. ¿Listo? Aquí volvemos con la otra, en la asimetría torácica, que es los movimientos desiguales en la caja torácica al respirar, lo que les decía ahorita. No es simétrico el movimiento, solo se expande el pulmón derecho y el pulmón izquierdo solo un poquito, o simplemente está haciendo en la parte de tirajes intercostales. ¿Qué son los tirajes? Son más precisos en niños, o sea, son mucho más visibles en niños cuando simplemente se hunden las costillas en la parte baja. Pero los tirajes por trauma también pueden ser muy repetitivos en los adultos cuando hay traumatología. Cuando hay un trauma completo, ese tiraje intercostal también se puede ver en la simetría o en la parte de fracturas, que no hay una expansión correcta. Nelson, ¿nos ibas a decir algo? No, profe, buenas noches. Pues básicamente que es que a veces cuando uno hace una valoración respiratoria, hay que tener en cuenta que la respiración se puede manipular. O sea, si usted mira mucho al paciente, pues no le va a dar un dato exacto. Entonces, es algo que de pronto uno, en el momento de que haya un siniestro vial o un evento adverso,
pues cómo vamos a manejar las emociones. Recuerden que la expresión corporal y verbal, como uno hable al paciente, pues así mismo va a nivelar, pues ya sea pulso y respiración. Y pues cuando hablamos de taquis es subir, hablar de hora es bajar, porque nos vamos a encontrar con taquicardia, bradicardia y nos vamos a confundir. Entonces vamos a tener Exactamente. que relacionar mucho ese taqui y ya. Y pues lo de la disnea del sueño es algo que he venido ahorita, preciso ayer estaba en eso. También es una sensación que uno dice, bueno, ¿cómo lo evidencia una persona que esté durmiendo con uno? Porque como decía acá el compañero, se siente tenaz, pero ¿cómo se manifiesta? Porque en ese momento uno dice, venga, pero es que mi marido está durmiendo, por ejemplo, la esposa, así, o está haciendo diferentes gestos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos verificar que o sea, cómo se evidencia la apnea del sueño? Y de pronto en la simetría torácica, pues si una persona tiene una chaqueta o algo, ¿cómo sería la exploración o valoración secundaria? Gracias. Listo. Nelson tocó un tema fundamental y muchísimas gracias por tocarlo, que se me adelantó un poquito, pero lo voy a tocar de una vez. Muchachos, nosotros los APHs tenemos que ser unos robots de emociones. Mis emociones pueden afectar directamente la situación que yo estoy atendiendo. Y esto es algo muy importante y algo que tenemos que tener en cuenta nosotros como enfermeros, como APHs. El primer turno que yo realicé en un hospital público, en esa época en Bucaramanga, cuando llega a ser mi primer turno, yo bien contento a hacer un turno de urgencias, la jefe, por lo tanto la jefe Pecas, que era una jefe bastante severa, me dijo, ¿qué hubo, chino? Llegó a trabajar, hágame el favor y sáquese el corazón y métanlo en lo que vamos a trabajar. Usted aquí no puede trabajar con emociones. Lo mismo les voy a decir yo a ustedes en este momento, muchachos. Yo sé que es muy difícil la situación de atención prehospitalaria, quizás uno en guardarse muchas cosas, pero sí les puedo asegurar que el manejo de mis emociones pueden ayudar directamente en el trato del paciente. Y lo otro, muchachos, entendamos la situación del paciente que acabó de accidentarse. Puede estar mal geniado, puede estar angustiado, adolorido, en muchas situaciones. Yo sé que nosotros tenemos que ser directos y muchas veces tenemos que no olvidarnos de muchas cosas emocionalmente hablando, pero también tenemos que ser empáticos en cuanto a la atención del paciente. Y esto es muy importante y gracias Nelson por recordarlo, que el manejo de mis emociones afecta también directamente al paciente. Es algo muy, muy importante que tengamos en cuenta en este caso. Nelson me hablaba de la valoración del paciente. Recordemos, muchachos, que cuando yo voy a valorar un paciente y el paciente tiene chaqueta, ropa, así sea la chaqueta que sea la ropa que sea, yo no voy a tener un acceso directo donde el paciente. Mis queridas amigas tijeras de trauma, esas que son torciditas, que tienen una sierrita, son las que van a actuar en ese momento y le voy a quitar absolutamente toda la ropa al paciente. Más si yo estoy sospechando que el paciente tiene un trauma de tórax o algún tipo de trauma, de fractura, inmediatamente retiro todo el, el outfit del paciente o outfit del paciente para poderlo valorar. En ese momento no me interesa qué tipo de chaqueta tenga el paciente o qué tipo de ropa tenga el paciente. Si el paciente voluntariamente se la puede retirar, perfecto. Pero si yo estoy haciendo una evaluación del paciente politraumatizado, mis tijeras son mis mejores amigas en ese momento porque le tengo que quitar la ropa al paciente para poder valorarlo y para poder ser muy enfático en la valoración. No voy a observar una parte respiratoria con ropa del paciente en ningún momento, tengo que quitarla. Si es una mujer muy voluptuosa, lo siento mucho, se le va a ver sus senos a la mujer, pero lo que tengo que hacer es la evaluación. Ya cuando yo tengo un paciente estabilizado, eso lo vimos en el XABCD, tengo un paciente estable en todas las áreas, ¿cierto? En la parte D es donde tengo que ver la protección del paciente. Cuando tengo un paciente estable, ahí sí voy a proteger su integridad en todo sentido, porque ya tengo un paciente completamente estable. Entonces, importante esto. Mao, ¿nos ibas a decir algo más o quedó la manito levantada? No, profe. No. No. Listo. Entonces, muchachos, por último, en los signos de alerta de lo que íbamos a hablar. Ah, ¿nos iba a decir algo, Mao? Dime. Nada, profe. Listo. Entonces, respiración superficial, signos de alerta, disnea extrema, la cianosis, la asimetría torácica o simetría torácica y la respiración superficial. ¿Qué es respiración superficial? Superficial, esas respiraciones cortas del paciente, una respiración que no va a tener un completo intercambio gaseoso y es una respiración que no me va a dar una completa ventilación del paciente y por ende se va a ver reflejada en la saturación de oxígeno del paciente. Muchachos, otro consejo que les quiero dar, si su empresa no les surte a ustedes como APH es un pulso oxímetro, cómprenlo, muchachos, vale
hay uno de muy buena calidad que está como en 80 y pico, más o menos, que es nuestra herramienta. Yo siempre he dicho que un buen APH carga su propia herramienta y eso es muy importante. Si la empresa en la que usted está trabajando se lo suministra, muy bien, perfecto. Si no, nosotros como APH podemos hacernos también nuestra herramientica, unas tijeras de trauma, un pulsoxímetro, un tensiómetro, un termómetro, unos torniquetes, si puedo cargarlos, si puedo comprarlos, bueno, en fin, pero es importante que ustedes tengan un pulsoxímetro, me puede ayudar a mí muchísimo en una evaluación de paciente, me va a dar saturación de oxígeno, me va a dar frecuencia cardíaca, eso es algo fundamental. Hay unos que traen curva, pues ya los que saben leer un poco más curva respiratoria o curva cardíaca, nos va a dar un poco más de situación de evaluación, pero es muy importante que ustedes se hagan a su, a su herramienta de trabajo. Entonces, vamos a entrar en esas lesiones directas, pulmonarmente hablando, en trauma o cualquier tipo de situación que afecte la parte pulmonar, y a profundizar un poquito en cada una de ellas. Recuerden, nosotros somos médicos ni especialistas, pero sí tenemos que conocer la terminología y identificar o tratar de identificar la diferencia en este tipo de situaciones, que es la neumotórax, el hemotórax, el tórax inestable y una contusión pulmonar. Ojo, muchachos, algo muy importante es que cuando hablamos de neumotoras estamos hablando de aire, cuando hablamos de hemotoras estamos hablando de sangre en el pulmón, todas inestables cuando hay una relación, una lesión fuerte, directa en el pecho del paciente, el cual me causa tipo de fractura, ya vamos a empezar a derivarlas cada una, y una contusión pulmonar es un daño directo a la parénquima pulmonar, es decir, que impide el intercambio gaseoso efectivo. Cuando hay un golpe, no sé si a ustedes alguna vez le han dado un balonazo en el pecho y ustedes quedaron sin aire, no sé si alguien ha pasado por esa situación. Lo mismo pasa en un golpe, en un trauma, quizás no se hizo una fractura, pero se hizo una contusión pulmonar, la cual creó una falta de intercambio gaseoso, y es esa sensación que siente uno que no está respirando, que eso puede ser una contusión pulmonar, que puede ser causada también por un trauma, un golpe con efecto contundente o cualquier tipo de situaciones. Entonces, vamos a hacer esa evaluación de cada una de ellas, y aquí quiero que sean muy perceptivos en lo que vamos a hablar. Entonces, ¿qué es un neumotórax? Pues simplemente el neumotórax es una presencia de aire en el espacio que rodea los pulmones. Generalmente es en la parte de la pleura o la parte pleural. Es decir, se creó un espacio de aire, ¿cierto?, que está comprimiendo el pulmón. Ahí ustedes ven en la imagen, más o menos la imagen que les pude, no sé, descargar y compartir. Ustedes ven en esa imagen que es cuando el pulmón se recoge y ese aire está empujando el pulmón. Cuando hay un neumotórax, es que el pulmón se expande y no está haciendo una correcta expansión. Entonces, un solo pulmón está funcionando. Puede haber un neumotórax bilateral, ¿no? También puede ser otros pulmones. Si encontramos un neumotórax bilateral, ese paciente posiblemente va a hacer un paro respiratorio muy rápidamente. Si el paciente tiene un neumotórax en un solo pulmón, el otro pulmón está haciendo un esfuerzo respiratorio, y es donde yo le digo que ustedes tienen que observar. Generalmente en neumotórax se observa que el pulmón o la parte donde está colapsada se infla. Al respirar se ve que sale o se hace un abultamiento en la parte pulmonar. Yo puedo observarla y es muy importante eso. Si no lo observo, también puedo auscultar el paciente en los dos pulmones, y escucho que la ventilación en el pulmón derecho está siendo muy correcta, pero en el pulmón izquierdo no. Escucho una sibilancia o escucho como un estridor, que es un crujido. No estoy escuchando correctamente en la expansión pulmonar. También lo puedo escuchar o lo puedo ver. Eso es un neumotórax, que es presencia de aire en el pulmón. Y algunos síntomas principales del neumotórax puede ser un dolor en el pecho muy agudo, ¿cierto? Que puede empeorar al inhalar o al toser, ¿cierto? Puede ser por un paciente disneico con una sensación de falta de aire, tiene una disnea, el paciente está con una dificultad respiratoria muy fuerte, y en otros casos también puedo producir taquicardia o ritmo cardíaco rápido, porque el corazón tiene que latir más rápido para poder suministrar mucho más oxígeno, ¿cierto? También se puede presentar esa coloración azulada, esa cianosis en el paciente, también puede presentarse. Entonces, hay neumotórax, ya profundizando un poco más allá, que pueden ser primarios o secundarios, vamos a hablarlo así, que son espontáneos o en personas sanas, que concurrentemente, o personas con EPOC, que se puede presentar un neumotórax, ¿cierto? Digamos que el paciente de un momento a otro empezó a respirar con una dificultad respiratoria porque no sabía que tenía una enfermedad respiratoria, y esto lo puede causar un neumotórax. Y secundario, que puede ser causado por enfermedades graves, como neumonías basales,
o con algún tipo de cáncer o algún tipo de situaciones, digamos, una fibrosis quística pulmonar también presentar neumotórax, traumáticos, que son cuando por lesiones físicas directas, los que estamos hablando nosotros precisamente en la parte de trauma, ¿cierto? O algún tipo de situación que conllevó al paciente que se pudo dar un golpe y con el tiempo ese golpe le causó un neumotórax. Entonces, preguntas, dudas o inquietudes acerca del neumotórax, muchachos. En este momento es la forma de hacerla. Entonces, el mecanismo de válvula, es decir, hay un espacio que no puede salir aumentando la presión en el pecho, en el pulmón. Una atención prehospitalaria profesional médica para un neumotórax es hacer una perfusión con un catéter, generalmente es un catéter 16, que lo que hace es detectar en qué sitio está auscultando el paciente el neumotórax y se introduce una válvula, que en este caso sería un catéter, para hacer esa descompresión del pecho. Ojo, esto no lo hacemos los APH, lo hace un médico, para que lo tengamos en cuenta. Los APHs no podemos hacer acciones invasivas, sino que les comento a ustedes cómo quizá puede haber una descompresión de un neumotórax si tengo un médico. Doctor, creo que el paciente tiene un neumotórax. El doctor lo ausculta, sí, correcto, tiene un neumotórax. Y el médico, si es un médico experimentado y es un médico que se atreve a hacer el procedimiento, que sabe hacer el procedimiento, lo puede hacer, que es una descompresión de aire por medio de un dispositivo y eso descompresiona el pecho del paciente, ¿cierto? Que es una válvula que se pone ahí para que el aire salga, ¿listo? Entonces, signos de alerta para este tipo de neumotora, muchachos. Entonces, la distensión yugular es cuando hay una profilación de la parte yugular, o sea, se va a expandir la parte de la vena, porque no hay un correcto retorno, entonces también lo puedo ver. Los ruidos respiratorios, lo que les decía, auscultar el paciente es muy importante, la presencia no hay simetría en la respiración y un deterioro hemodinámico rápido del paciente. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta que el neumotórax puede causar un colapso muy rápido en el deterioro respiratorio del paciente. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos, acerca del neumotórax. ¿Todo claro? Bien. Pasamos ahora al Sí, profe, sí, claro, claro, hemotórax. esa explicación está muy buena. Listo, muchachos, muy bien. Gracias, Leonardo. Pasamos al hemotórax. Neumotórax, hablamos de aire. Hemotórax, como su nombre lo dice, estamos hablando de sangre. Digamos que es como la misma correlación en cuanto a que en la misma pleura se hace una capacidad, un derrame pleural, se hace de sangre y esa sangre se está metiendo por las paredes del pulmón, lo que hace que el pulmón se colapse y no se contraiga. Pero aquí tenemos un agravante aún más allá del aire, que estamos teniendo una pérdida de sangre. Y recordemos que la pérdida de sangre también me puede llevar a un colapso mucho más rápido del paciente, ¿cierto? Entonces, este neumotórax se caracteriza porque es un derrame en la parte del espacio pleural, ¿cierto? Vuelvo y les repito que la pleura es la cavidad que separa el pulmón del resto, la pleura que es como una barrera, y en medio de medio de esas dos se hace un derrame que puede ser aire o puede ser sangre, neumotórax o hemotórax, ¿cierto? Entonces, esto lo que hace, tanto con el aire como la sangre, es que se expanda completamente el pulmón. También puede ser bilateral o puede ser unilateral, ¿cierto? Entonces, lo más común del hemotórax es los traumas, ¿no? Un trauma cerrado de tórax, el cual le produjo un hemotórax al paciente, y por eso el caso que nos comentaba el compañero ahorita, del niño que le querían colocar un tubo a tórax. Muchos hemos visto las situaciones en las que se coloca un tubo a tórax, realmente cuando hay herida con arma cortopunzante, por herida de bala o por un trauma torácico, lo que se hace es que se pone un tubo en la parte de donde se identifica el trauma, y ese tubo lo que hace es drenar esa sangre para que el pulmón se empiece a descompresionar y se empiece a andar. Tampoco lo hacemos los APH, lo hace un médico en la parte. Se hacen inserciones de tubo a tórax en espacio no quirúrgico, es decir, en espacio sucio, cuando el caso lo amerite o haya una situación en que el desplazamiento va a ser muy largo y el paciente necesitamos descompresionarle el tórax como sea, lo hace un médico si lo hay, que es el que le va a colocar ese tubo a tórax al paciente en un evento no quirúrgico, es una situación sucia, llamamos nosotros quirúrgica sucia porque no se hace un correcto
una correcta esterilización del paciente en un ambiente no contaminado, porque es un medio invasivo que va a entrar al paciente, ¿cierto? Pero pues se hacen eventos de emergencia vital o de urgencia vital para descompresionarlo. Entonces, sangre en el pulmón. Causas principales de este tipo, pues el trauma, que es algo muy importante, el cáncer de pulmón o la metástasis pulmonar también hace que haya muchos derrames pleurales eh, de hemotórax en los pacientes, son bastante complicados. También las complicaciones médicas por cirugías o por cualquier tipo de situación que se haya hecho por colocar catéteres venosos centrales, se puede punzar la pleura y puede haber un hemotoras por acumulación de sangre en la pleura, por muchas cosas. Los trastornos de coagulación en los pacientes también es muy importante, por eso nosotros los APH también tenemos que ser muy intuitivos en cuanto a la valoración de las manillas de los pacientes, muchachos. La mayoría de los pacientes que son anticoagulados o que tienen algún tratamiento médico eh, o alguna enfermedad, algún tratamiento médico, realmente cargan manillas que pueden ser moradas, que pueden ser rojas, que pueden ser verdes, que pueden ser amarillas, que pueden ser azules, que pueden ser rosadas, que pueden ser púrpuras, dependiendo del tipo de situación. Entonces es muy importante ver si yo veo un paciente anticoagulado, ¿cierto? Un paciente que está anticoagulado quiere decir que su sangre va a tener una irrigación mayor porque no está coagulando rápidamente esa sangre. Entonces, esos trastornos de coagulación también pueden causar una hemotoras, o si yo detecto un paciente en una atención prehospitalaria que tuvo una fractura y evidencio que tiene una manilla de anticoagulación, ojo, porque la presión debe ser mucho más directa, porque el riesgo de sanguinación es mucho más alto y el paciente se me va a desangrar mucho más rápido y la sangre no me va a trancar mucho más rápido. Eso es algo muy importante para tenerlo muy en cuenta, muchachos. Entonces, los síntomas bastante comunes en este tipo de situaciones también de neumotoras es la dificultad respiratoria, al igual que con el neumotoras. La disnea es bastante evidente, ¿cierto? El dolor en el pecho es muy fuerte, el dolor, los ritmos cardíacos, los ruidos respiratorios también son muy importantes controlarlos porque eso también me puede conllevar a situaciones de auscultación del paciente que yo puedo identificarlo también. Puedo escuchar el flujo o puedo escuchar la compresión, los crépitos, hiperventilaciones, sibilancias, muchas cosas puedo escuchar yo con ese tipo de situaciones. Para los que entienden que es una sibilancia, es un ruido como de pitido dentro del pulmón, que eso me conlleva a decir que el pulmón está colapsado. Eh, la frecuencia cardíaca se va a elevar por la pérdida de sangre, entonces va a haber una taquicardia y los signos de shock hipovolémico por pérdida de sangre, palidez, piel fría, sudoración, ansiedad, inquietud. El paciente puede sentirse ansioso porque no puede respirar, al igual que con el neumotórax. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué hay que hacer cuando detecte ese tipo de situaciones? Estabilización y traslado rápido y suplencia de oxígeno en el paciente. Pero ya ahorita vamos a ver cómo quizá abordamos este tipo de situaciones. Preguntas, dudas o inquietudes acerca del hemotórax, muchachos. Profe, cuando se Claro, habla lo de enfisema, efisema pulmonar. sí, señor. Bueno, los efisemas pulmonares generalmente son bilaterales, que también son situaciones que me pueden llevar a colapso del paciente, pero estos ya son efisemas pulmonares, pueden ser causados más por enfermedades que por un trauma. ¿Sí? En un trauma quizá yo pueda identificar este tipo de situaciones, pero pues los efisemas, eh, digamos que van a otro tipo más como una enfermedad que como un trauma como tal. Generalmente los efisemas también son causados por el EPOC o las neumonías. Eh, el efisema generalmente afecta la parte de los alveolos pulmonares y la parte del intercambio gaseoso de la sangre. Entonces, también son, bueno, digamos que si un paciente tuvo un accidente, me dice, yo sufro de EPOC o sufro de neumonías recurrentes o fui un fumador eh, por mucho tiempo, eso también puede conllevar a que el paciente colapse mucho más rápido. Entonces, también es importante que si el paciente puede darme información, yo también la pueda indagar. Leonardo, ¿nos ibas a decir algo? Profe, venga que me surge una pregunta de ciencia ficción. Yo creo que todos nos hemos visto la serie de Good Doctor, que es el doctor ese que Muy tiene autismo. muy buena serie. Sí, bueno,
ahí hay una acción, una escena que pasa, creo que es en un aeropuerto. ¿Qué tan cierta es o qué tan salida de la realidad es? Que es el paciente que La tiene válvula unidimensional la... que hace, Exactamente, doble. eso es un tubo a tórax. Eso que hizo el Exactamente. médico ahí es un tubo a tórax y es, por eso le digo que es una muy buena serie, véansela, pues no por la trama ni que el man es autista ni nada, sino porque los conceptos médicos que dan en esa serie son muy dados. Es una de las mejores series, o digamos que de ciencia ficción, como dice el compañero Leonardo, pero la terminología médica que utilizan en esa serie es muy acertada. O sea, esa serie, la investigación que dieron en este tipo de programas de televisión, a diferencia de salas de emergencia, ¿cierto? Que ya se salen de la realidad en muchos aspectos, la parte clínica y la parte médica de esta serie fue muy, muy acertada y eso, por eso ellos ganaron unos premios, porque la investigación y todo lo que tiene que ver con parte médica fue muy acertada. Entonces, quizás uno no es que uno aprenda a hacer cirugía, ni mucho menos, pero sí en cuanto a conceptos médicos y terminología médica, muy buena. A mí me encantó esa serie, yo me la vi y la verdad es muy buena. Profe, pero Listo, en la práctica ese procedimiento sí, sí, se hace. existe, pues, ya. Sí, señor. Una válvula unidimensional es un equipo que se hace, que es cuando se pone el tubo a tórax, lo que se hace es que coloca un sifón con un líquido para que el aire no retorne y salga por el otro tubo. Eso es lo que hace un tubo a tórax. En este caso, la válvula unidimensional que él hizo con la botella de licor y las dos mangueras es algo que se realiza. Inserta el tubo, el aire sale, porque eso fue un neumotórax, no un neumotórax, sino un neumotórax, el aire sale, pero no retorna y sale por la otra manguera. Ese sí es un procedimiento real, es algo que se hace en manejo del trauma de neumotórax, perdón, y sí se realiza. Se realiza ya un poco más avanzado en la atención prehospitalaria, se ha realizado, nos ha tocado hacerlo, a mí me ha tocado asistirlo, no hacerlo, no lo puedo decir que lo he hecho, pero sí lo he asistido en cuanto a la inserción de un tubo a tórax con una válvula unidimensional, pero sí se realiza. Es correcto el actuar de esa primera escena, que es la primera atención que hace el paciente, el médico en esa atención, pero sí existe. Y mire que precisamente, ya que tocó el tema del compañero en esa escena, él corrige al cirujano que estaba atendiendo, el otro médico que está atendiendo, porque él estaba haciendo presión en el cuello al niño para evitar la sanguinación, pero al hacerle presión al niño, el cuello de un niño es mucho más pequeño y aparte de que le estaba haciendo la presión, le estaba cerrando la vía respiratoria. Por eso él le dice, levante la mano para que el niño pueda respirar. Por eso la vía permeable aérea es muy importante, porque si tengo una vía permeable aérea, el aire va a entrar. Si no tengo una vía permeable aérea, la no va a entrar, por más parte que yo quiera hacer la parte pulmonar, si no tengo una vía permeable aérea, no va a entrar el aire. Entonces es muy importante, se la recomiendo, véanla, muchachos, The Good Doctor se llama, está en Netflix, es muy buena serie. Bueno, muchachos, llegamos a una parte crítica, no hay preguntas ya del hemotórax, ¿cierto? Llegamos a la parte crítica, que es el tórax inestable. Y aquí nosotros nos vamos a encontrar como atención hospitalaria muchas situaciones en las que nos vamos a encontrar con un tórax inestable. ¿Cómo puedo yo identificar un tórax inestable o cómo puedo yo darme cuenta de que eso no es un tórax inestable? Entonces, es, eh, ¿qué sucede exactamente cuando un tórax inestable? Es cuando hay fracturas de la reja costal o de la parte del esternón que son evidentes o que no pueden ser evidentes, ¿cierto? Pero a la palpación yo puedo sentirlas, ¿cierto? Se considera un tórax inestable cuando hay más de 2 o 3 costillas fracturadas y esto pueden ser en diferentes puntos. ¿Qué puede pasar cuando hay un tórax inestable? La deformidad de la caja torácica, la hipoperfusión, que es cuando se hace la forma de respiración en bola que llamamos nosotros en APH, que es cuando se sale la parte respiratoria, porque la caja, las costillas lo que hacen es contener ese pulmón, ¿cierto? Pero si no hay costillas o están fracturadas o hay un tórax inestable, lo que hace es que se expande y veo no una simetría, sino una asimetría en la parte como ustedes ven en la imagen, ¿cierto? Se puede ser hacia afuera o hacia adentro, el tórax está colapsado. Aquí pueden haber, en el tórax inestable puede haber neumotórax y hemotórax al mismo tiempo, o simplemente que las costillas están oprimiendo el pecho y el pulmón por ende no se puede expandir correctamente. Entonces, signos característicos de estos es la respiración paradójica, que es no hay una simetría, ¿cierto? Los ruidos respiratorios son muy evidentes, van a haber ruidos respiratorios de estridor, de crépitos, pueden haber sibilancias, ¿cierto? Al inhalar y al exhalar veo deformidad o veo completa colapso del pecho del pulmón o simplemente que se abulte, ¿cierto?
Los causas más comunes de este tipo son los accidentes de tránsito con trauma cerrado de tórax o golpes con objetos contundentes. Ya cuando hablamos de un trauma cerrado de tórax o un tórax inestable, es una situación de emergencia médica inmediata. La suplencia de oxígeno es necesaria e inmediata en el paciente, ¿cierto? El control del dolor, pues aunque nosotros no podemos suministrar medicamentos, sí la estabilización o inmovilización del paciente es importantísima porque el movimiento me va a causar en ese paciente una agitación y si el paciente se me agita se va a poner taquicárdico, se me va a poner taquipnéico, me va a poner con apneas, me va a hacer cianosis, etcétera, etcétera. Entonces la inmovilización es muy importante tenerla en cuenta en este tipo de situaciones porque eso me va a ayudar a que el paciente, al estar inmovilizado, empiece a respirar de una mejor manera. Y sobre todo, que en este tipo de situaciones de tórax inestable, la suplencia de oxígeno es íntimamente y estrictamente necesaria. Tengo que poner oxígeno a ese paciente para que me ayude con este tipo de situaciones. Es un paciente que me puede colapsar rápidamente por este tipo de situaciones. Entonces, importantísimo, muchachos, que si yo detecto que hay un tórax inestable, el traslado de ese paciente debe hacerse en la menor brevedad a un sitio de alta complejidad. Es decir, si yo detecto un tórax inestable y estoy en una ciudad como Bogotá, una ciudad principal, no lo voy a llevar a un centro de salud o a un hospital pequeño. Tiene que ser un sitio donde haya cirugía torácica, un cirujano torácico o en su defecto un cardiólogo o cualquier tipo de especialidad médica que se encargue de la estabilización de este paciente. La muerte en un tipo de situación de estas puede ser muy rápida, el deterioro respiratorio puede ser muy rápido, no sabemos si algún tipo de lesión ósea está incrustada en el tórax y esto me conlleva a que haya un prolapso o un deterioro mucho más rápido de la respiración. Entonces, muy importante en este tipo de situaciones, muchachos, y un tórax inestable, que ustedes evidencien y rápidamente detecten las fracturas y rápidamente inmovilicen a ese paciente y por ende la suplencia de oxígeno es extremadamente necesaria en este caso. Así como en el neumotórax y en el neumotórax la suplencia de oxígeno es necesaria, en este tipo de situaciones es de impoluta necesidad. Henry, ¿nos ibas a decir algo? Profe, mire que hemos tenido casos en que abordamos pacientes y a uno le dice, pues la recomendación inmovilice y transporte, ¿no? Pero hay veces que uno en estos pacientes con problemas, pues cuando están conscientes, con problemas en el tórax, es importante ver ellos en qué posición se sienten más cómodos. Es decir, uno a veces tiende a acostarlos y a ponerlos boca arriba. Sin embargo, hemos tenido casos en que el mismo paciente toma una posición en la que medianamente puede respirar y se aminora un poquito el dolor. Entonces, si bien hay que restringirle el movimiento, es importante, si el paciente está respondiendo, tener en cuenta en qué posición se siente el cómodo para transportar. Gracias, profe. Muy bien, Henry, excelente apreciación. Algo muy importante, muchachos, si nosotros descartamos por valoración del paciente, por movimiento del paciente, que el paciente no tiene ninguna lesión cervical, dorsal o lumbar, simplemente el trauma cerrado atrás y el paciente se está moviendo, es un paciente que no lo voy a trasladar completamente acostado, lo debo que inclinar a 45 grados o a 35 grados, porque este movimiento en el paciente va a causar que el paciente respire de una mejor manera. Ya en el manejo extremo del paciente, si fue un politraumatismo, no lo voy a sentar por el riesgo de lesión, ¿cierto? Pero si el paciente tiene un tórax inestable y el paciente, no sé, se estaba moviendo, usted detecta que el paciente tenga el tipo de lesión de columna, póngalo a 35, 45 grados, que eso le va a ayudar a mejorar la respiración del paciente. Muchas gracias, Henry, por la apreciación. Mao, ¿nos ibas a decir algo? Bueno, aquí pasa algo en particular, aquí es pueblo. De hospital a hospital hay 2 horas. Lejos. Y aquí casi siempre son los pelados los que se ponen con las motos como locos y piensan En que el todo mundo lado. es de ellos. Y eso muchas veces, ¿qué toca? En lo que haya, recójalo como sea y para el hospital de una, porque aquí hay que llegue la ambulancia, tienen que llamar al conductor a ver dónde está la auxiliar de la ambulancia, porque ellos lo llaman es cuando hay emergencias para sacar. Sí. Pero aquí se ve mucho es eso, pelados de 18 para abajo, andando en motos, pero mejor dicho, como si
llevaran el afán más grande del mundo acá. Y se Ese es ve el, mucho, 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 y más que todo se ven los sábados, que es día de mercado. Entonces los sábados que se vienen los chinos en las motos y eso, el día sábado, eso hospital es de locura. sí, eso se ve en todo lado, y por eso los accidentes de motocicleta es algo muy constante en cuanto al trauma que estamos hablando ahorita. Bueno, muchachos, entonces, manejo prehospitalario para este tipo de situaciones que estamos hablando de manejo de la vía del tórax. Entonces, la oxigenoterapia, importantísimo. El suministro de oxígeno me va a ayudar a que el paciente regule y respire de una manera diferente. Es algo muy importante. Esto ayuda a combatir la hipoxia de una forma inmediata. El soporte ventilatorio, si veo que el paciente, lo que hablábamos de la postura del BBM o de la máscara de inhalación, si tengo que utilizar el AMBU, pues lo voy a utilizar. Va a ser algo muy importante en cuanto a la valoración del paciente. El monitoreo continuo de los signos vitales del paciente y de la parte visual de la expansión y contracción del tórax, de cómo está respirando el paciente y todo ese tipo de cosas es muy importante tenerlo en cuenta. El transporte a un centro asistencial del nivel que requiere el tipo de trauma del paciente es muy importante. Ese es el manejo prehospitalario que le damos a dar al paciente. Estabilización con oxígeno, soporte ventilatorio, monitoreo continuo y constante del paciente y un traslado de la manera más rápida y posible al centro asistencial de este paciente. Muy importante tenerlo en cuenta, muchachos, para este tipo de situaciones. Ya vimos cada uno de las situaciones que se pueden presentar, vimos lo que puede pasar, o sea, ya sabemos que es un neumotórax, que es una hemotórax, que es un tórax inestable, ¿cierto? Que es un trauma torácico en todo su esplendor. Entonces, muchachos, el tiempo es pulmón. El tiempo es pulmón y esto es muy importante que se lo aprendan. ¿Por qué el tiempo es pulmón? Porque si un pulmón me colapsa, el riesgo de muerte del paciente de paro respiratorio es muy rápido, ¿cierto? Entonces, la acción crítica es siempre sospechen de de lo que el paciente nos está viendo y de lo que estoy observando, ¿cierto? Entonces, esa intervención inmediata salva vidas, muchacho. Ese tipo de situaciones salva vidas. Y sobre todo, discutan, muchachos, entre ustedes, investiguen, instruíganse en todo el tipo de terminología, en todo lo que pueda pasar, lo que pueda suceder, vean videos, muchachos, investiguen. Ustedes son los dueños de su conocimiento. Como les dije en la clase pasada, que estuvo muy buena, y esta clase también ha estado muy buena, nosotros como APHs somos los primeros respondientes, los primeros que llegamos y los que primero actuamos con el paciente. Un buen manejo APH salva vidas, un buen manejo APH ayuda a las personas y sobre todo un buen APH es un profesional que se va a sentir muy contento de que su acción conllevó a que una vida de un paciente se salve. Muchachos, esta es la clase del día de hoy. Créanme que estoy muy grato y muy gratamente agradecido y agradado con ustedes como alumnos porque es muy agradable esta interacción que tenemos y sobre todo se ve que les interesa el tema. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud, los escucho, muchachos. ¿Alguien quiere hacer algún otro aporte? Importante. Profe, la buena, muchas gracias. Muy buena la clase. Ya me tengo que arrancar. Hablamos, muchachos, a todos. Hasta luego. Por la clase de hoy, recuerden que las van a acabar, necesitan el material didáctico, lo pueden pedir a la empresa con muchísimo gusto, muchachos. Nos vemos el martes en la clase de salud pública y nos vemos nuevamente de hoy en 8 para otra clase de APH. Entonces, muchachos, que tengan un muy buen fin de semana, cuídense muchísimo, trabajen juiciosos y sean profesionales, como siempre les digo. Que pasen una buena noche, muchachos. Muchas gracias, profe. Profe, muchas gracias. Fue muy buena la clase. Compañeros, instrucción, Profe, buenas noches. muchas gracias, Que estén muy compañero. Dios bien, lo bendiga. Profe, Dios lo bendiga. cuídense mucho. Profe, buenas noches, gracias. Feliz día del hombre, profe. Dios lo bendiga. Muchas gracias.